nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de hoy tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Jesucristo, hermanos y hermanas, analizando las cosas, es capaz de concluir que la generación en la que Él se encuentra, predicando la palabra de Dios y la salvación, es una generación mala y perversa. Y esto hoy nos llama mucho la atención. Claro, hermanos y hermanas, Jesucristo tiene todo el derecho como nuestro Dios de evaluarnos, de analizarnos y de dejarnos saber dónde estamos, de hacer esa radiografía de nosotros. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a conseguir lo que verdaderamente debemos buscar en cuanto a la salvación y el camino que conduce a la casa del Padre. Y Jesucristo se da cuenta de muchas cosas, entre ellas esa cerrazón que tienen muchas personas, el corazón endurecido de muchas personas. Hermanos y hermanas, es casi impenetrable que la gente entiendan que han de convertirse, de que han de arrepentirse para entonces poder entrar a gozar de todas las bendiciones que tiene nuestro Padre Dios del cielo. Pero no podemos exigir milagros, señales, sanaciones, soluciones, la paz que buscamos, la alegría que queremos. No podemos buscar estas cosas, hermanos y hermanas, si seguimos con un corazón que permanece duro, resistente a las cosas de Dios. Por eso la Cuaresma enfatiza mucho en este examen de conciencia. 40 días para yo analizarme, que no lo haga nadie por mí. Es mi deber, es mi obligación de examinar mi vida, dejar a un lado esa resistencia que a veces pongo de que esto no tiene que ver conmigo, o esto es para personas que están realmente en pecado mortal, o son personas que llevan años y años alejados de Dios. Yo por lo menos voy a misa, yo por lo menos confieso de vez en cuando, y yo no falto a las cosas del Viernes Santo. Tenemos que hacer, hermanos y hermanas, un examen de conciencia sincero, honesto, coherente delante de Dios, para que podamos entender, hay un proceso para las cosas en las que queremos nosotros buscar de parte de Dios su aprobación de mucho de lo que hacemos, su bendición y su bien decir que recordamos aquí con tanta insistencia. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos lleva a pensar en esto. Estamos cerrando nuestro corazón, nos encontramos nosotros en una actitud de resistencia, de que nos hemos puesto en una postura impenetrable donde lo que escuchamos, lo que nos dicen, las meditaciones, los retiros, la reflexión de la palabra de Dios no nos sacude la conciencia, no nos inquieta, porque hemos visto que esto no tiene que ver conmigo. Vamos a ser conscientes de esta realidad. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar hoy, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Tengamos fe para buscar y ver a Dios. Vamos a hacer todo lo posible en este tiempo de Cuaresma por llenarnos de la fe que sana y salva. Según vamos buscando nuevamente la gracia de Dios, finalmente estaremos viendo a Dios.
Muchas de las cosas que hacemos nosotros en el tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, son una bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este análisis, lo que es malo lo desvinculo de mi vida, lo separo, lo desato para siempre. No es cuestión de 40 días, es de por vida. Una de las bendiciones que trae la Cuaresma, si la vivimos realmente luego de un arrepentimiento y una conversión con una buena confesión, es que todo eso prometo ante Dios no volverlo a hacer. Esa es la bendición que tiene la Cuaresma. Reconozco el pecado y las cosas malas y las alejo de mí, no las quiero nunca. Y por el otro lado, no se trata solo de cosas malas que saco de mi camino, se trata de cosas buenas que añado, porque cuando soy pecador y me confieso, ¿qué añado a mi vida? La gracia, el favor, la aprobación y la bendición de Dios, que también deben de permanecer en mí, no solamente por un día o por 40 días, sino por el resto de mi vida. El ejercicio cuaresmal se trata de eso, sacar lo malo y dejar entrar lo bueno, dejar de estarme cerrando y resistiendo a lo bueno de Dios, porque esa es la bendición que voy a recibir. Y por lo tanto, una vez yo haga ese ejercicio de quitar y añadir, permanecer con esa actitud siempre, hermanos y hermanas, ahí es que los signos, los milagros, las señales, los prodigios de parte de nuestro Dios Todopoderoso van a venir sobre todos nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad cristiana, y estaremos llenos de gozo. Hermanos y hermanas, estas señales milagrosas que la gente en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor estaban buscando, sin hacer caso al llamado a la conversión, al arrepentimiento, no suscitan fe. Ese es el peligro. A veces, sin una buena confesión y el estar pidiendo pues salud en medio de la enfermedad, solución a mis problemas, pues prosperidad en medio de la escasez, si no hago, hermanos y hermanas, el gesto de tener el corazón contrito y humillado, como nos señala el Salmo 50 de hoy, eso no suscita fe. Eso es lo que Cristo quiere quitar de nuestro lado. Empecemos por ahí. Quita de tu vida material y espiritual todo aquello que no suscita la fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en resumen, todo eso nos salva. Debemos de buscar lo que nos salva delante de Dios. Muchas de estas cosas lo que hacen verdaderamente, hermanos y hermanas, pedir señales sin conversión, es suscitar de alguna forma, hermanos y hermanas, en nuestras vidas algún tipo de curiosidad. Como que lo que tengo en relación a Dios es curiosidad, ¿no? Y todos sabemos que eso no es lo que Jesús tiene pensado para nosotros, y mucho menos con los milagros. Para pedir, hermanos y hermanas, para querer y para recibir los milagros de Cristo, hay que estar libres de ciertas dimensiones. Y a veces los señales y las obras prodigiosas que buscan muchas personas son el obstáculo que Jesucristo nos viene señalando desde el miércoles de ceniza, ¿no? Porque esas señales, esos signos, esas sanaciones, esos exorcismos, para muchos eso es lo que me llama la atención, no me arrepiento, pero ese es el show, hermanos y hermanas, ese es el espectáculo. No olvidemos nosotros que en este primer domingo de Cuaresma se nos recordó, pero bien fuertemente a nosotros, que el maligno en aquella tentación de Jesucristo en el desierto, precisamente, ¿qué era lo que quería el maligno de parte de nuestro Señor Jesucristo? Que hiciera milagros, hermanos y hermanas, en el desierto, que hiciera un show, que hiciera un espectáculo de convertir pues las piedras en pan. Haz el espectáculo. Eso es tentación de parte del demonio, ¿verdad? Como para yo tener seguridad que en verdad eres el Hijo de Dios, ¿no? Tírate de aquí, del techo del templo, que no te va a pasar nada. Póstrate delante de mí, que entonces todo lo que yo poseo del mundo y sus riquezas será completamente tuyo. Todo es un show y un engaño, hermanos y hermanas, que deja lejos la conversión sincera y el arrepentimiento de nuestros pecados, porque es buscar más pecados. Eso fuimos capaces de verlo en Mateo, y está en Mateo más claro en el capítulo 4, versículo 3. Recuerda que siempre en términos de pedirle señales a Dios para poder creer sin haberme arrepentido, ahí dentro hay tentación hacia Dios, ahí dentro hay reto
hacia Dios. Ahí dentro exijo pruebas hacia Dios. Ahí entra el trueque a Dios, ¿no? Si haces esto milagrosamente con señales y signos, yo entonces te daré señales y signos de mi conversión y entonces me voy a entregar a tu vida. No, hermanos y hermanas, todo eso es signo también de la curiosidad que estamos hablando. Las acciones de Jesús, hermanos y hermanas, y las acciones nuestras van dirigidas completamente a saber, dentro de todo lo que es la vocación cristiana, que el corazón sincero y no endurecido conmueve a Dios. Eso conmueve la acción que tiene Dios sobre nosotros. Esos signos que estamos diciendo de la gente, hermanos y hermanas, que no son milagrosos, es lo que Cristo ve en muchos de nosotros a veces. Esta frase de Cristo no debe caer sobre ninguno de nosotros con ese tipo de actitud de la cerrazón. Gente mala, dice el versículo 29. Generación malvada, generación perversa. Esa es la actitud, hermanos y hermanas. Eso no debe estar en ninguno de nosotros. Las acciones de Jesucristo, hermanos y hermanas, los signos, los milagros, las señales de Cristo siempre están basados en primer lugar en el amor. El amor que nos tiene para hacer un milagro bien grande en nosotros. Es un milagro la conversión, es un milagro el arrepentimiento, es un milagro el ser perdonados, es un milagro que nos den la oportunidad nuevamente. Lo necesito urgentemente. Esa generación perversa y mala, o ese tipo de actitud con ese corazón cerrado, hermanos y hermanas, no entiende la Cuaresma. No entiende la palabra de Dios, no entiende el llamado que se nos hace a la conversión, al arrepentimiento y al poder confesarnos. Y si no entienden, el resultado es que no van a recibir. ¿Por qué? Porque simplemente están cerrados y no permiten, hermanos y hermanas, que Dios obre en sus vidas con ese amor del que estamos hablando. Todos debemos entender hoy, hermanos y hermanas, que estos milagros, estos signos, estas señales de Jesús no pueden ser contrarios a la fraternidad. Si en mí no hay fraternidad en una comunidad, en un matrimonio, en una familia, ese es uno de los primeros milagros que yo necesito. Y dentro de la falta de fraternidad en una familia, un matrimonio, en una vida hostil, en una vida, hermanos y hermanas, de penurias, el milagro será precisamente el amor hacia el prójimo, el cambiar mi vida, el arrepentirme de mis pecados. Si falta respeto, hermanos y hermanas, en cada una de esas estados de vida, de familia, de esposo, de esposa, de padre, de madre, de hijos, si falta el respeto, si falta el perdón, si falta ese amor mutuo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo voy a estar pidiendo otros signos? ¿Cómo voy a estar pidiendo otras señales? Si hay un milagro que tiene que ocurrir primero, que es el arrepentimiento de todos, no solamente el mío como papá, el de ella como mamá, el de ellos como hijos, en fin, es el de todo. El de ella como esposa, el mío como esposo, el mío como sacerdote, el de ellos como comunidad cristiana. Tiene que estar en esa base. A veces nos acercamos en otros momentos, hermanos y hermanas, a Jesucristo nuestro Señor como si fuera un milagrero, como si fuera el gran mago Houdini que mencionamos aquí en varios momentos también, ¿no? Como el gran David Copperfield, que hace pues cosas ilusionarias para la mente y para cambiar pues de situaciones. A veces estamos detrás y nos llama mucho la atención eso de transformar el agua en vino, eso de hacer que la higuera se secara instantáneamente, eso de caminar sobre las aguas, eso de el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué signos y señales de milagros de Cristo, hermanos y hermanas, harían pues ciertamente mejorar el mundo en que tú y yo vivimos y que fuera algo mejor para nuestras propias vidas? Esa pregunta es buena para la iniciación de la Cuaresma. Es buena responderla. ¿Qué verdaderamente es lo que yo necesito y no tanto qué es lo que yo quiero? La Cuaresma debe ayudarnos, hermanos y hermanas, en todo este proceso y en toda esta dimensión de alejarnos de tantas cosas materiales, a tener la mente limpia, a pensar claramente y ponerme de cierta forma, aunque no lo crea, yo en primer lugar, ¿qué es lo que yo necesito en este tiempo? Y por eso vernos
que hemos caído en la Cuaresma como una bendición de Dios para detener mi camino. Es el pare, es el alto de la vida, que voy con mucha prisa. Detente, no estás viendo lo que está pasando, estás ignorando no solo lo que está pasando en tu matrimonio, lo que está pasando en ti, no solo lo que está pasando en tu familia, lo que está pasando en mí. Es necesario que entendamos desde qué punto esta Cuaresma, hermanos y hermanas, se origina, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente y de dónde sale mi petición? De un signo, de un milagro de parte de nuestro Señor, de una señal que yo quiero en mi vida. ¿De dónde sale? ¿De dónde se origina? ¿Para qué es? ¿Qué propósito es el que tiene? Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de los pecados, hermanos y hermanas, al pedir signos, señales, milagros, prodigios, el auxilio de Dios, la bendición de Dios sin ningún tipo de conversión, ¿sabe lo que pasa? Terminamos, y eso es lo que Cristo quiere evitar, verificando si Jesús verdaderamente es todopoderoso, si Dios es verdaderamente omnipotente, si Dios es capaz de realizar lo que dice en su propia palabra. Y si no se da entonces, hermanos y hermanas, porque es un proceso pues mal llevado a cabo el que estoy haciendo, sin arrepentimiento, quiero la salud, pues ese proceso, hermanos y hermanas, va a terminar en que yo lo que estoy buscando es que Jesucristo se someta a mis criterios, que Jesucristo se encierre dentro de lo que yo creo que debe ser Jesús, dentro de lo que yo creo que debe ser Dios, que me satisface a mí, no conforme a su palabra, no conforme a lo que dicen en la iglesia, no conforme a lo que dice el Papa, no conforme a la verdadera espiritualidad, santidad, vocación cristiana, la perfección cristiana, hermanos y hermanas, conforme a mis propios criterios, y ahí no hay salida. Hoy tenemos que saber a través del Evangelio, hermanos y hermanas, que Jesucristo no se presta para complacer ese tipo de pedido, ese tipo de súplica donde no hay un arrepentimiento y un perdón de los pecados recibidos por parte de Dios para buscar los milagros de Él. Jesucristo no se somete a eso. Jesucristo, hermanos y hermanas, hoy en el versículo 30, para ayudarnos a entenderlo, nos cita a Jonás. Y esa es la primera lectura de hoy, la lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y Cristo es enfático en presentar el caso de Jonás, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la única señal divina que se le dio al pueblo de Nínive y que le concedieron para que se convirtieran y salieran de su pecado, en primer lugar fue la venida de Jonás, que los invitaba ¿a qué? A la penitencia. Era lo que invitaba a Jonás, hermanos y hermanas. Eso era lo que él quería, y aquel pueblo hizo caso y recibe la bendición. Mira cómo dice el versículo 4 de esa primera lectura. Jonás entró en la ciudad, hizo un día de camino pregonando. Dentro de 40 días, ¿te suena familiar con Cuaresma? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre las cenizas. O sea que todo el mundo hizo caso. ¿Fue Dios en persona, hermanos y hermanas? No. ¿Tuvo algún signo Jonás para enseñarles que yo vengo de parte de Dios? Simplemente aparece como un profeta, aparece como un enviado, aparece como un mensajero. ¿Y sabes qué? El pueblo de Nínive, que es catalogado en la Biblia como un pueblo cerrado, como un pueblo envuelto en el pecado, en estilo y estado de vida, hicieron caso. Más aún, dice la palabra de Jonás en el versículo 8, que se vistan de saco y que clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta y cesará su enojo, de manera que no los haga morir? Y al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió también y no los castigó como los había amenazado. O sea que, hermanos y hermanas, ahí está el milagro, ahí está la bendición, ahí está la prosperidad,
ahí está la salud. Ahí está la solución a muchos problemas. Has visto el proceso y por eso es que Jesucristo es enfático en recordarnos lo que ha pasado con Jonás. Y el señalamiento de Jesucristo es fuerte, hermanos y hermanas, porque cuando tú y yo lo comparamos para lo que estamos hablando aquí y el asunto que nos ocupa, aquí la realidad es que esta generación del tiempo de Cristo es mala y perversa, hermanos y hermanas, porque esa generación se creían que eran buenos, por eso no se convertían. Algo les decía a ellos: nosotros no tenemos que escuchar ese mensaje de conversión porque nosotros estamos bien. Y no caían en cuenta, hermanos y hermanas, que era la hora de arrepentirse. Cuaresma es la hora de arrepentirse, no de pedir milagros. Eso vendrá después, eso vendrá por añadidura. El arrepentimiento de mis pecados perdonados por parte de Dios y con su gracia tiene como consecuencia el cambio, la señal, el signo, el prodigio, la obra milagrosa de Dios en mi vida. Esa es la forma, ese es el sistema. Los ninivitas, hermanos y hermanas, nos enseñan y lo que hacen de acuerdo a Cristo es que recibieron a Jonás, recibe a Jesús, que es el enviado de Dios. Es que escucharon a Jonás, escucha a Jesús. Jesús es más grande que Jonás. Si esa gente lo escuchó y salvaron su vida, si nosotros escuchamos a Jesús, tendremos la fe que sana y salva de la que tanto hablamos aquí. Y entonces ellos se arrepintieron. Esta generación de Cristo no lo hizo. Que nuestra generación no caiga en esa categoría de que no lo hizo. Ni con Jesús sería el escándalo nuestro. Porque si aquella gente lo hizo con Jonás y nosotros no lo hacemos con Cristo, hermanos y hermanas, esa cerrazón no tiene sentido. Jesús hace también referencia, hermanos y hermanas, a la reina del sur, a la reina del mediodía, a la reina de Sabá, es la reina de Arabia. Ese versículo 31. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy. ¿Y para qué viene? Para acusar, dice Jesucristo, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Escuchar la sabiduría de Salomón, dar ese largo viaje, significa mucho. Cuaresma nos invita a escuchar la palabra de Dios, que es sabiduría, que dejemos de hacer muchas cosas, que vengamos de lejos, que vengamos con sacrificio, cortando, hermanos y hermanas, lo que nos está quitando el tiempo de Dios los viernes en la noche, que bien podemos aprovechar para ¿qué? Para un Vía Crucis. O el fin de semana para el retiro cuaresmal. ¿Por qué no hacer ese espacio? ¿Por qué no reservarlo? Eso es lo que señala Cristo. Esta mujer, la reina de Sabá, hace un sacrificio tan grande simplemente para corroborar la sabiduría de Salomón, para nutrirse de lo que él puede enseñar, de lo que él tiene de bueno, y tenerlo yo también, para tener sabiduría acumulada, para saber guiar mi vida, para saber hacer las cosas bien, para saber resistir la tentación, no caer en ella, vivir con la gracia de Dios. Eso es lo que señala Cristo. Envuelve sacrificio, envuelve una caminata, envuelve dejar muchas cosas atrás, envuelve renunciar a unas cosas, darle prioridad a las otras. Eso se tiene que hacer. De lo contrario, el corazón se cierra, se limita, no es penetrable lo de Dios, impenetrable, no lo necesito. Esa es la generación que Cristo no quiere que seamos nosotros. Finalmente, hermanos y hermanas, en conclusión, esta llamada de parte de Jesucristo, que es una bendición para el tiempo de Cuaresma. Esos versículos 31 al 32 son fuertes con esas acusaciones por parte de los ninivitas, que resucitarán también, y la reina del sur va envuelto en ¿qué, hermanos y hermanas? Trágicamente en un señalamiento, en un reproche y en una acusación por parte de ellos. Es lo que dice Jesucristo. Jesús toma la imagen del juicio en que cada uno, hermanos y hermanas, se excusa de la falta, demostrándole así a los demás que los demás son los que se merecen el castigo porque se han portado peor que yo. Y esa imagen es tremenda, porque si yo me cierro a la gracia de Dios a través del perdón, de la conversión y del arrepentimiento para recibir su gracia, si yo me cierro y estoy diciendo esto no es para mí, estoy dando a entender, esto es para los otros.
que están peores, esos son los pecadores, esos son los malos, esos no son los que están en pecado mortal, esos son los que no se arrepienten. Entonces es como el que es juzgado y dice, no, pero es que los otros están peores que yo, es que a nosotros no nos han cogido todavía. Y esta gente se levanta, hermanos y hermanas, a acusar. Cuando dice que va a acusar es como si fueran testigos de cargo, ¿no? En la palabra de Dios siempre tiene esta queja de las personas que buscan señales y milagros antes de dar su brazo a torcer, antes de escuchar la palabra, antes de creer en Dios. Esta exigencia de pruébamelo o hazlo para yo creer, Cristo siempre, pues, hermanos y hermanas, la condena. De hecho, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 48, mira lo que Cristo dice. Escucha bien. Jesús les dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Constantemente en la palabra de Dios debe llamarnos la atención en este tiempo de Cuaresma de que esto necesita que nosotros ajustemos nuestra vida para recibir la gracia de Dios. En esta Cuaresma tú y yo tenemos que identificar la señal de Cristo, hermanos y hermanas. Identifiquemos la señal de Dios. Es tarea nuestra. Aprovecha este ejercicio cuaresmal. O sea, ¿cuál es la señal que Dios nos da? Y a la misma vez, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la señal de Dios? Eso es básico en esta Cuaresma. Y va basado sobre todo en nuestras peticiones que hacemos con frecuencia al Padre Dios del cielo. Es cuestión, hermanos y hermanas, de acoger, y escucha bien, como un don divino, ¿no? De una persona divina como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que se revela libremente, para que hagamos caso a lo que Él dice. Eso está bien claro en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora, dice la palabra, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Es que hasta que no me convierta, hasta que no haya arrepentimiento, hasta que no haya perdón de mis pecados, hasta que no tenga la gracia de Dios, hermanos y hermanas, estaremos haciendo peticiones a ciegas. Estaremos haciendo peticiones a quien no es o a quien no existe, porque nuestro Dios pide arrepentimiento y conversión antes de poder recibir mucho de lo que Él tiene que darnos. Jesús, hermanos y hermanas, desconfía de aquellos que simplemente piden en primer lugar signos, señales y milagros sin arrepentimiento. Eso es lo que discutimos ahorita en el capítulo 4 de San Juan, versículo 48. Finalmente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y en nuestro estudio diario de la palabra de Dios y su reflexión, nosotros hemos visto y hemos detectado señales y signos de cosas que van a pasar, y muchas de ellas catastróficas, y muchas de ellas que ya han ocurrido, aunque algunas están por ocurrir, y también de grandes bendiciones que ocurrieron, que están ocurriendo y que van a ocurrir, y del comienzo de una nueva era que es la que Cristo inauguró cuando celebramos Navidad. Todos esos son signos y señales. Hemos visto signos y señales en muchos hermanos y hermanas que están cambiando sus vidas, que antes eran alejados de Dios, hoy están cerca de Dios. Unos vivían en turbulencia, en disfuncionamiento, pues ahora viven en la gracia de Dios, funcionan bien. Nosotros somos testigos de muchas de estas cosas, hermanos y hermanas. Son señales, pero también debemos de enfocarnos, hermanos y hermanas, y la Cuaresma es bendición para eso. Que una de las grandes señales que nosotros vemos es el despertar de un pueblo, hermanos y hermanas. El despertar de un pueblo que toma en serio la Cuaresma, que toma en serio la conversión y el perdón de los pecados, que toma en serio el amor al prójimo, que toma en serio la asistencia a misa, que toma en serio las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Y todo eso viene en base, en muchos momentos, a la simple predicación de Jesucristo el Señor, que es un gran signo también que a veces subestimamos y pasamos por alto. Por eso es que hoy finalmente, hermanos y hermanas, tengamos nosotros ojos llenos de la luz de Dios, ojos espirituales, ojos de fe, con discernimiento espiritual para ir buscando a Cristo en esta Cuaresma y para ver a Dios, encontrarnos con Él, hermanos y hermanas, porque esa será una de las bendiciones que vamos a recibir como un milagro patente
en cada uno de nosotros. Amén y amén. Y hoy, hermanos y hermanas, nuevamente, fíjate con la frecuencia que aparece el Salmo 50, que es el Salmo del arrepentimiento delante de Dios. Pequé, Señor, pequé contra ti. Pido misericordia. Así que oremos a Dios como Él nos ha pedido, ciertamente buscando el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo Evangelio y meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bien bonito, hermanos y hermanas, y sobre todo, bendecido en esta cuaresma y siempre. Nos vemos mañana.